Es un placer, como siempre, el poderles saludar y decirles que el día de mañana estaré en el Colegio Americano en Monterrey para presentar un TED Talks en el que hablaré sobre la sociedad global. Ahora que estamos en este marco de globalidad, pareciera como si las migraciones fueran algo nuevo dentro de las sociedades del hombre. Hay cada vez más una migración masiva de gente que vive en la parte norte de África y que migra hacia Europa. Hay migraciones masivas que van desde Centroamérica y México hacia los Estados Unidos. Hay otras que no percibimos, que van en todo lo que fue la Europa de detrás de la cortina de hierro, como se llamaba, a los países que eran la sombra de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en esa descripción de una elipse en la que muchos de estos pueblos se intercomunicaban. Hay también migraciones que se están dando en todo el mundo oriental, entre los chinos, Cachemira, las Coreas, Japón, Filipinas, Taiwán, Tailandia. Toda esa zona está también siendo hoy motivo de muchas movilizaciones. Y ya ni qué hablar de Australia, en la que está habiendo un reducto, se está convirtiendo cada vez más en un polo multicultural. De hecho, en las principales ciudades de Australia se está cada vez viendo una más nutrida comunidad de mexicanos. Pero todo esto se da en un esquema de comunicación. Este esquema de comunicación es el que estamos sosteniendo en este momento. Así como ahora ustedes me están viendo en diferentes partes de México, también en esta misma transmisión estamos viendo diferentes Méxicos partiendo de otros lugares en donde hay mexicanos ahora y están también en una misma comunicación directa con nosotros. Esta globalidad que se presenta es lo que pienso que debe de identificar para México cuál es el ADN que nosotros le podemos dar a la comunicación global. ¿Cuál es el idioma de la comunicación global? Evidentemente es el inglés, aunque el idioma que más se habla en el mundo es el mandarín. El idioma que se habla entre el mundo es el idioma inglés. Y ustedes y yo, muchos de ustedes, tienen ese dominio. Y cada vez se irá haciendo que el dominio de esta forma de expresión sea cada vez para más habitantes del planeta y para más habitantes de México. ¿Qué tiene México que darle al mundo? Bueno, tiene no una, sino muchas formas culturales. No una, sino muchas formas sociales. Tenemos entre los mexicanos muchos grupos étnicos y muchas diferentes identidades que nos dan una descripción muy clara de lo que es nuestro mundo pluricultural. Y ese mundo pluricultural, creo, ahora tendrá un nuevo derrotero, un camino que nos llevará a ser en el futuro inmediato una de las principales potencias del mundo. Quiero repetir esto último. Seremos una de las principales potencias del mundo. ¿Cómo? Dándole fórmulas y propuestas de progreso y de bienestar a nuestra población. Lo primero que tenemos que hacer para proyectar a México ante el mundo es darle a los mexicanos, no a la mitad, sino al 100% de los mexicanos, instrumentos de dignidad que los representen y que hagan que haya en México un México
de oportunidades, de posibilidades, de bienestar, de crecimiento en 2 dígitos, como hacen pueblos como el chino. ¿Qué será más difícil? ¿Que China crezca al 9% de su Producto Interno Bruto con 1.400 millones de habitantes? ¿O que lo haga México con escasos 122 millones? Yo creo que si en ello... Vete, ¿no? Porque esté en pijama. Yo hasta pensé que estabas de vestido de gala. No, ¿Qué pasó, mi vida? nada, mi amor. Ahorita estoy. Sí, ¿Sí? sí. Besitos. ¿Qué será más difícil? ¿Crecer al 9% para 1.440 millones de habitantes o crecer al 10 o al 12% para 122 millones? Yo creo, sinceramente creo, que los mexicanos tenemos por delante no solamente un reto, sino una obligación de crecer de una forma mucho más acelerada. Esto nos permitirá proyectarnos ante el mundo. ¿Cómo lo haremos en este mundo global? Miren, Brasil hoy está moviéndose. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil? Algo parecido a lo que creo sucederá en México con otros matices. ¿Qué están viviendo los brasileños? Una revolución ciudadana. Acaban de poner a su presidente para proponer a un gobernante interino, Michel Temer. Y con ello Dilma Rousseff está llamando a la gente que la apoya a que salga a las calles para protestar. Se está moviendo la sociedad. Está empezando a haber un parto que creo no estará exento de dolor para el pueblo brasileño. Se describe a México como un pueblo en donde no pasa nada. Y yo creo que ahí hay un principio de error. En México sí pasan cosas. No solamente pasan, sino que pasarán más. Y en el futuro inmediato estoy empezando a ver que en México hay inquietud. Inquietud quiere decir que la quietud ha desaparecido y empieza a haber inconformidad, pero la inconformidad tiene como base a la propuesta. Y la propuesta empezará a ser para buscar modelos diferentes de correlacionarnos. ¿Cómo nos correlacionamos en el siglo XX, después de terminada la revolución, hasta finales del siglo XX? ¿Cómo empezamos a ver motivos diferentes de convivencia en el principio del siglo XXI? ¿Y cómo estamos ahora? Sentimos que vivimos una regresión y eso nos incomoda. Y lo que estamos buscando es una manera de vivir hacia adelante, un proceso en donde haya una recomposición de nuestras instituciones. Y la mejor manera de expresarlo es a través de las posturas ciudadanas e independientes. Ahí es en donde pienso que vamos a salir adelante. Pasen la voz, hagan ver cuál es la postura de México hoy. México eres tú, no es que México sea el presidente o su gabinete. Esa es una pandilla. Pero ¿qué es México? México eres tú que no sales en los diarios, tú que no sales reflejado en la televisión, tú que no te toman tu punto de vista. Ese es México. Y ese es el México que debemos de alcanzar con una
mejor correlación entre las fuerzas que nos guían para sacar a este país adelante. Estoy totalmente de acuerdo. Ricardo Robles, duro Pedro, saludos. Emanuel Pérez, Tere Zapata, ánimo a no doblegarse. Paloma Valdés, saludos y buen día. Carlos Quevedo, vamos desde Veracruz, totalmente de acuerdo. Jorge Leiva, Leti Cruz, buen día, muchas gracias. Alto ESPA, fomentar las exportaciones. ¿Qué dices? Perdón. Un político no puede solucionar problemas porque no está preparado para ello. Tú no eres político, pero tu plataforma sí lo es. Las soluciones vienen de la tecnología. Mi plataforma no es política, la mía. Hablo de mí. Hablo de mí. Yo no soy un político y no aspiro a ser un político. Soy un hombre como tú. Como tú. Como tú. Soy un hombre que quiere un México mejor. Eso es todo lo que soy. Y las propuestas concretas, ¿cuáles son? Estado de Derecho. De ahí dimana todo. Educación. Cultura. Un esquema económico con desregulación. Quiero decir con esto, un sistema económico sin burocracia. La separación de las jubilaciones y las pensiones con respecto de los servicios de salud. Un esquema fiscal diametralmente diferente al que hoy tenemos y una forma que nos permita llegar a un México al 100%. Con esto quiero decir un México en el que todos los mexicanos estén incluidos en el desarrollo. No nada más la mitad, todos los mexicanos. Y todo esto envuelto en un marco de honestidad profunda y de servicio profesional de carrera de los servidores públicos que son empleados de los ciudadanos y hacer que el marco general de una administración sea promotora de la actividad económica en México. Que se amplíen las maneras de crédito para todo el país, para todo aquel que tenga una iniciativa de hacer algo. Y todo esto enmarcado en una absolutamente diferente propuesta de reforma fiscal en la que haya estímulos al ahorro, a la producción, al trabajador, a la investigación, a la innovación y a las nuevas propuestas. Ese es el México que esperamos. Tenemos que romper paradigmas de décadas. Tú no seas un político, los políticos son corruptos. Tú sé nuestra voz del pueblo, que nos escuches y nos hagas mejores mexicanos. Quiero decirles una cosa. Me preguntan constantemente, ¿cuál es tu programa de gobierno? Ayer lo platicaba con mi esposa y le decía, ¿cómo me gustará llegar a ser líder de este país y en los primeros meses de una administración dedicarme a escuchar a todos los sectores organizados y desorganizados de la sociedad, para proponer con sus ideas las ideas generales de un México mejor? Eso es lo que pienso, eso es lo que propongo. Por cierto, no libre de acechanzas, ya que sé que hay campañas mediáticas en este momento que van en contra de mí. Pero no quiero con esto entrar en un delirio de persecución.